En el mundo de las organizaciones existe una temática súper amplia pero súper importante que se llama cadena de suministro o también conocida como supply chain. El día de hoy nos acompaña un invitado que tiene casi 20 años de experiencia en este mundo y nos despeja muchísimas dudas. Por ejemplo, ¿qué es la logística? ¿Qué influye la geografía? ¿Qué tan importante es el tema de los datos? Etcétera. Y antes de dejarlos con este episodio, quiero agradecer a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue a ustedes. Primero, PAOP, proyectos académicos y otras publicaciones. Más academia, más ciencia. Si necesitas asesoría en proyectos que sean de investigación académica, como implementación de modelos de negocios, asesoría en papers, pósters de divulgación, data analytics y el nuevo servicio de capacitación y o desarrollo de gestión por procesos. Y también queremos dar las gracias a Mayugo. Certifícate en los cursos de mayor demanda en la industria. Potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos con capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en mayugo.net. Sin más, le dejamos con el episodio de hoy. EP49, bienvenidos. ¿Cómo están? Acabamos de grabar un podcast con Santiago Nájera y hablamos sobre la planificación de la cadena de suministro, súper interesante. Y como van a escuchar en el podcast, el día de hoy no estuve yo de host. De hecho, es muy buen momento para presentar a quien será co-host de ahora en adelante en los podcasts, quien es Yair Aldaz, quien nos acompaña de ahora en adelante como co-host. Bueno, Yair está bien, no estaré yo, estará él, entonces, pero realmente ahora tenemos un equipo atrás que trabaja y hemos estado muy dedicados a estos temas estas últimas semanas, último mes, y realmente el día de hoy fue su estreno, digamos, como host en esa parte y me parece súper bien que él está ahí. De hecho, quería presentarles ahora antes que escuchen el episodio completo. Yair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto saludarles a todos. De hecho, las personas que ya sabrán, más que nada en Spotify, yo ya hice algunas entrevistas, hice algunas cápsulas, entonces pasé de la prueba al hecho, ¿no? Entonces estoy atrás también. Hemos hecho una planeación bastante dinámica y desde ahora, pues, yo agradecido por, primero, el espacio a Alfredo y a ustedes también, que nos puedan retroalimentar, que podamos seguir aprendiendo, es importante. Y bueno, ha sido una prueba de entrar al Gemba directo, ¿no? Entonces estamos hablando desde prácticas de ingeniería y bueno, hemos hecho desde el podcast eso, así que me van a ver solito. Ha sido una actividad bastante interesante, así que, bueno, así estaremos, ¿no? A veces yo, a veces Alfredo, aunque la mayoría de veces estaríamos 3 personas, 5, 6, no se sabe. Es las sorpresas que tenemos de ustedes. Eso pues, Alfredo, y bueno, continúen con el podcast y disfrútenlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a nuestros queridos radio escuchas. Más bien, pues, con el podcast estamos con, más bien, una nueva voz. A las personas que me conocen sabrán que he estado realizando algunos podcasts con Alfredo y bueno, pues me presento formalmente. Soy co-host de este nuevo espacio, más bien es mío, un nuevo espacio para Link Consultora. Pues bueno, por temas logísticos voy a ser host esta tarde, esta noche, estos días, tal vez pues en la temporalidad que nos escuches. Y bueno, pues sin más preámbulo quisiera dar la presentación formal a Santiago Nájera. Pues preséntanos un poco de tu perfil y bueno, pues ¿qué estás haciendo actualmente? Te doy la bienvenida y te doy el paso. Buen día, Jair. Espero que encuentres muy bien, que gusto estar con ustedes. Bueno, soy Santiago Nájera, soy del área de cadena de suministros, donde he especializado en cadena de suministros de los últimos prácticamente 18 años. He pasado trabajando en esta área. No vengo del mundo de cadena de suministro de formación, sino más bien por la práctica. Desde el 2005 vengo desempeñándome en cadena de suministro en distintas áreas y en distintos sectores de la economía. Excelente, excelente. ¿Actualmente en qué empresa estás? Actualmente yo trabajo para una empresa de alimentos, en este caso para Pronaca. Adicionalmente soy miembro del directorio de la Asociación de Logística del Ecuador, ASOLOC. Soy secretario de la asociación y me desempeño como docente en distintas universidades acá del país y alrededor de, podría decir, de América, de todo lo que es Sudamérica, Latinoamérica, en todo lo que es cadena de suministros y operaciones. Excelente, bueno, todas las personas que nos escuchan, estamos con una persona que, como pueden ver, tiene bastante experiencia y está enfocado en muchas áreas, que es lo bueno, ¿no? Eso estábamos revisando también de manera personal o con Alfredo, la diversificación, que es muy importante dentro de las marcas personales y pues a todos que nos escuchan,
poder hacerlo. Ese es un ejemplo bastante práctico y bueno, yo me siento bastante pues motivado por poder formalizar este tema de entrevista. Bueno, en realidad también queríamos hacer un tema más centrado en planeación. Como ustedes saben, logística y cadena de suministro es un mundo bastante amplio. Y para este tema de planeación como tal, te quería preguntar, Santiago, ¿qué tan profundizada está la gestión de cadena de suministro aquí en el Ecuador? Yo te podría decir que el tema de cadena de suministro no es un tema que está avanzado en el país, no está realmente desarrollado. Si tú miras, yo les explicaba, yo soy acá el secretario de la Asociación Logística. ¿Y por qué se llama Asociación Logística? Es porque la gente no maneja el concepto cadena de suministro. Entonces, si tú les explicas cadena de suministro, no tienen muy claro el concepto. Cuando tú les dices logística, comienzan un poco a hacer un match de qué hace la cadena de suministro. Pero recuerda que la logística es parte de la cadena de suministro, no es la cadena de suministro. La cadena de suministro es un tema más complejo que falta desarrollar mucho todavía en el país. Listo. Interesante. Bueno, mi segunda pregunta. En su experiencia, entre pasar a la academia y a la industria, ¿qué tan importante es ese match entre los conceptos y la práctica? Tomando en cuenta que existe este tema de doctorado, ¿no? Entonces, claro que es complementando a lo que tú nos mencionabas. Cuéntanos. Justamente aquí hay un tema que es importante dentro. La academia es importantísimo para hacer las cosas bien. Yo siempre digo, la cadena de suministro, antes decía hay 3 P's, ahora digo que hay 4 P's, porque hubo recién una reingeniería en los conceptos de cadena de suministro, pero la primera P es personas, procesos, plataforma y después la práctica. Y personas viene la academia, viene el tema de educación, de formación. Muchas veces me he topado con empresas, me he topado con gente dentro de la logística de cadena de suministro que hacen los temas empíricamente porque les parece que está bien, les parece que es la forma adecuada de hacerlo y realmente están cometiendo una serie de errores mientras creen que es lo correcto, ¿no? Dicen es que es del sentido común y aquí no se aplica el sentido común, aquí hay que hacer números, hay que hacer optimizaciones matemáticas en algunos casos y se van muchas veces contra lo que creemos que es del sentido común. Entonces sí es importante hacer un match directo entre cadena de suministro y la academia. Sí, en efecto. Bueno, yo también, en mi experiencia, para las personas que me han escuchado, el tema académico es muy importante y bueno, uno que va a entrar con una maestría, les digo desde mi experiencia, es un campo que le motiva a uno, quizás haya altos y bajos y pues a uno le inspira. Desde la academia también he visto formalizar planes de negocio, he visto formalizar también negocios y de manera pues un poco quizás aparte por contarles a las personas, Google nace de una tesis. De hecho, anteriores, más bien una persona que entrevistamos dentro del podcast manifestaba esta situación que salió desde Google. Más bien salió desde la academia de la empresa Google. Eso, estimado Santiago. Bueno, nuestra tercera pregunta me parece bastante interesante lo que estamos formalizando. Y bueno, para las personas que me pueden ver en video, sabrán que estoy dentro del guión, dentro de la escritura, de los hallazgos importantes. Créanme que es importante ver este tema y poder enfatizar las ideas, ¿no? Más bien para que nosotros nos acordemos y que si tú me escuchas caminando, trotando, pues lo puedas enfatizar al final. Mi tercera pregunta, estimado. ¿Qué tan complicada es la logística en el Ecuador, tomando en cuenta la geografía y que sea un país relativamente pequeño? Cuéntanos. Ok, el tema de la logística en el país no tiene una dificultad desde el punto de vista de cómo es el país en cuanto a forma, tamaño, relieves. Ese no es un problema, porque al final del día te vas a encontrar con países con unas geografías o mucho peores, mucho mejores, y para eso está la logística y la cadena de suministro para solucionar el problema. El problema que nosotros nos hallamos principalmente es que no hay mucha formalidad dentro de las cosas. No existe suficiente información. Entonces, cuando tú quieres saber cuánto es el costo de flete de una ciudad a otra, tú consultas a una empresa, a otra empresa, te dan unos valores y tú sacas un estimado, pero no sabes si ese es el valor correcto, si estás pagando bien o estás pagando mal, si te van a cumplir o no. Entonces, el problema del país en cuanto a la logística no es un problema de geografía, es un tema de información. Y ahí te comento algo muy importante que estamos por lanzar con la asociación logística,
y a través de apoyo del BID y del MIPRO, va a salir la primera encuesta nacional logística del Ecuador. Arranca el próximo año, vamos a hacer el lanzamiento justo el 14 de noviembre de ese tema, y ya con esto el país va a contar con información logística. Finalmente vas a saber cuánto te puedes enviar un tráiler, un camión de una ciudad a otra, por sus promedios, tipo de servicios, que eso es lo que requiere realmente el país. No es un tema de geografía, es un tema principalmente de información. Acá el país carece mucho de información. Interesante. Justamente también acá en Ecuador vamos a entrar a un censo que ha sido un poco polémico. No sé, Santiago, si quizás ya llenaste la primera indicación, ¿no? No sé si dentro de tu sociedad o de la sociedad en la que te encuentres van a formalizar o van a usar muchos datos. No sé, cuéntanos un poco quizás cuál es la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? Con la información tú puedes comenzar a tomar decisiones. Independientemente, por ejemplo, el tema del censo. El tema del censo, los censos manejan estructuras internacionales, porque hay un sentido, y por eso la academia es tan importante, porque generalmente la gente cree que hace una encuesta en función de lo que les parece, de lo que creen que es correcto. Pero uno debe hacer siempre las investigaciones y la encuesta en función de estándares internacionales bajo un concepto de replicación. Es un tema que viene el concepto de replicación viene de la academia. Sí, es cierto. ¿Y qué sirve la replicación? Que yo puedo comparar. Porque si yo hago una encuesta en el Ecuador, por ejemplo, encuesta de censo, y no lo hago como lo hacen en los países vecinos, después yo no puedo comparar. Yo no puedo comparar y no sé si estoy bien o estoy mal versus el resto. Claro. Lo propio va a ser con la encuesta logística, que está hecho bajo estándares internacionales para que sea comparable. Entonces, yo considero que cualquier tipo de encuesta o censo es súper importante para saber en dónde estás, para poder después definir a dónde quieres llegar. Caso contrario, simplemente estás avanzando sin ningún rumbo. Si no sabes por lo menos de qué punto estás, es muy difícil poder avanzar. Claro, gracias. Y bueno, más bien el tema a lo que también queremos profundizar, la importancia del principio de anonimización, es un nuevo principio dentro de los datos abiertos, y nos menciona que en efecto no toda la información se puede dar. Por ejemplo, la cédula, en el caso del censo, el nombre, quizás el género y otras cosas que en efecto a nosotros como ciudadanía nos tiene que tener en claro, ¿no? Y más bien yo con Santiago pues concuerdo en el tema de que nosotros podamos hacer la réplica, y de hecho hay que ser también sinceros, hay que hacer una limpieza de datos. Entonces nosotros como ciudadanos o como logísticos también verificar. Eso lo hablamos también en la conferencia que tuve la oportunidad de participar el día viernes, que era la conferencia de datos abiertos, que bueno, son posibles asociaciones que hacemos prontamente. Es quizás un spoiler dentro de nuestro espacio, pero vimos de antemano que sí existen algunos errores en los registros, y nosotros como logísticos y ciudadanos, nuevamente replico, es importante verificarlo, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de replicación. Pues es muy buena esta apertura que nos das. Espero que la encuesta pues lo podamos ver, verificar, y a las personas también dentro de la comunidad de LinkedIn, como tú sabes, estamos siempre a la vanguardia, y también formalizar, no sé, hablando de LinkedIn, no sé cómo ves el tema logístico, cómo manejan los datos las personas, o no sé si el debate es bueno, es malo. ¿Cómo ves el medio dentro de la logística y LinkedIn? A ver, LinkedIn es una herramienta súper potente, súper potente. Yo soy de las personas que trato de explotar esta herramienta, y lo explotamos no solo yo, sino a través también con la asociación, y tenemos una publicación de entrevistas a expertos de cadena de suministro a nivel mundial. Pueden encontrar gente de Austria, de India, de Japón, de Estados Unidos, que ha participado en nuestras entrevistas. Y es una herramienta muy poderosa y muy buena para comunicarse. Sin embargo, también hay que manejarlo con pinzas, porque así como hay cosas importantes, yo te digo, dentro de LinkedIn hay un grupo fuerte que se llama ASCM, Association Supply Chain Management, que es una asociación mundial de cadena de suministro, la principal, y que te publican cosas muy importantes y muy relevantes. También te sale aquellos expertos que son expertos de la noche a la mañana, y que realmente el perfil no es un perfil duro en el tema, y eso genera mucha confusión. Eso genera muchísima
confusiones, sobre todo en la cadena de suministro. Un ejemplo para mí clarísimo es, si uno quiere saber de cadena de suministro, qué significa un término, uno quiere tener la definición, uno va y busca el diccionario, y acá a todo el mundo le puede servir esta información, el diccionario APIX o APIX. Uno busca este diccionario APIX, es completamente gratuito, recién la semana anterior, el día miércoles, salió la versión 17, es completamente gratuito este diccionario y están todos los términos de cadena de suministro. Es una asociación que tiene 65 años de historia. Tiene ese diccionario gratuito y tú puedes aprender ahí todo. Sin embargo, en LinkedIn te asoma a alguien y te pone su propia definición. Y claro, hay gente que le sigue y después crea una confusión porque explica mal algún término o explica de otra forma. Por ejemplo, hay una cosa que se llama backorder, otra que se llama backlog, y confunde como que fuera lo mismo. Claro. Hay un millón de cosas así que se van confundiendo dentro del tema de cadena de suministro cuando ves en LinkedIn algunas personas que no lo manejan bien. Sí, en efecto, mira, las anteriores personas también, antes a este podcast, no sé si tal vez nos escuchabas antes, concluían a lo mismo. Mira, era tema del Lean Six Sigma y personas por quizás marketarizar, digámosle en ese término, ciertos cursos o cierta predominancia, pues se atribuyen, ¿no?, ciertas cuestiones. Y bueno, es importante ver también en logística, que a mi sorpresa también sí existe este tema, pero creo que con el tema del lápiz, la versión 17 que tú nos mencionas, es bastante interesante hacerlo, y más bien seguirles a la asociación ASCH, no sé si lo dije bien. ASCM. ASCM. Y también nos pueden seguir a nosotros a Solog, pueden hacerse miembros de Solog. Ser miembros de Solog no tiene ningún costo. Para profesionales es completamente gratuito y nosotros somos la principal asociación acá. Una cuñita publicitaria. No, todo bien, más bien, gracias, sí. Pues interesante tus reflexiones, que bueno, hemos ido un poco más aparte del tema, pero como tú sabes, estamos formando comunidad, es importante hacer generación de contenido de valor y que podamos verlo y expandirnos, ¿no? Recordemos, esta instancia, nuevamente a las personas que nos escuchan del podcast, es en Ecuador, y ahora, bueno, justo con el criterio de Santiago estamos haciendo un poco más escalable, ¿no?, a Latinoamérica. Mi siguiente pregunta es en referencia al por qué es más barato manejar un centro logístico centralizado y no varios por provincias o ciudades. Cuéntanos, por favor. Oye, este nuevamente es un tema de diseño. ¿Qué es mejor? ¿Tener un solo centro logístico o tener varios? Depende del diseño y depende finalmente del costo global. Y ahí es lo que yo decía, la experiencia acá no me sirve, lo que me sirve es hacer los números. Muchas personas piensan que es mejor mandar, por ejemplo, yo estoy en la ciudad A y mando el producto de mi planta en la ciudad A mi cliente en la ciudad A, es lo más lógico, ¿no? Mando eso. Pero probablemente el mandar eso, tengo que mandar un vehículo muy pequeño, me incurra en muchísimo costo de mano de obra, no pueda unitarizar las cargas, tenga que utilizar cargas pequeñas, sea un gran desperdicio de tiempo y no es óptimo. A veces lo más fácil, óptimamente o de forma global, es mandar de la ciudad A a la ciudad B para que se centralice la carga en un centro de distribución, y del centro de distribución se divide esa carga en pedazos, lo que es hacer el picking y el kitting, que son dos cosas que se manejan entre los centros de distribución, y de ahí se vuelve a mandar de la ciudad B a la ciudad A. Entonces uno dice, pero ¿por qué paseaste el producto por todo el país? Porque globalmente es más económico, porque uno no tiene que ver en la cadena de suministro óptimos locales. Logísticamente probablemente era más económico mandar de la ciudad A la ciudad B. Globalmente, con cadena de suministro, la afectación a toda la cadena de suministro, lo mejor es mandar de la ciudad a la B, hacer la consolidación de cargas, y de la B regresarte a la ciudad A. Entonces, es mucho de análisis, un análisis de costos, optimización de rutas, optimización de almacenaje, es una serie de análisis que hay que hacer. Entonces, la cadena de suministro no es un tema de lo que me parece lógico, es un tema de análisis. Y ese análisis no hay como hacerlo mentalmente de un momento al otro. Hay que hacer un análisis bastante complejo en cada caso,
Ejemplo, si tengo 6 millones de posibilidades de hacer combinaciones de carga, eso humanamente no puedes resolver. Tienes que hacerlo en algún método de optimización, como en un software. Entonces, esa es la importancia del centro de distribución, centros logísticos que consolidan cargas y me ayudan a disminuir el costo global del sistema. No necesariamente un servicio puntual, sino el costo global del sistema. Interesante punto. Justamente en las prácticas no se ve, ¿no?, que se quiera hacer desde otro punto a otro punto este tema de la distribución. La verdad, le soy sincero a la audiencia, es primera vez que escucho esa parte, pero si es la solución, pues que mejor, ¿no? Otra de las soluciones, y también quería poner a debate, estimado Santiago, es, no sé si has escuchado la bodega, o más bien bodegas ocultas, que son como, son estratégicamente ubicadas como para, por ejemplo, un intermedio, ¿no? O sea, son inclusive bodegas que están ahí como por arreglo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en esta bodega se administra no solamente nuestros productos, sino algunos. Entonces, no sé si tal vez conoces este tema. Esto te menciono... Sí, perdóname, déjame acabar el tema de la idea para poder estandarizar. La verdad es interesante porque, por ejemplo, desde la cadena de MrBeast, que es también bastante objeto de estudio, ellos no tienen una cocina, ¿no? O sea, un solo restaurante. Ellos tienen cocinas impartidas por todo Estados Unidos. Entonces es interesante, o como por ejemplo Uber, que ellos no tienen taxis, o sea, tienen distintas unidades pues para distribuir. No sé, ¿conoces este tema o quieres darnos una ampliación? Por favor, Santiago, cuéntanos. Sí, acuérdate que tú tienes empresas, tú tienes varios tipos de bodegas. Tú tienes la bodega privada, que es tuya, se llama privada, claro, es propia tuya. Tú tienes una bodega por contrato, que no es tuya, pero entra al sistema como que fuera prácticamente tuya, porque es un contrato de uso y exclusividad. Y finalmente tienes una bodega pública. Es una bodega pública, es una bodega donde entra más de una persona, mejor dicho, más de una empresa, a ser servidos por este servicio logístico. ¿Qué te sirve? Te sirve principalmente para abaratar los costos logísticos. Es más o menos hacer un Uber de bodegas. Hay varias empresas que hacen este concepto de Uber de bodegas, y el ejemplo más claro a nivel mundial es Amazon. Amazon es un Uber de millones de empresas, millones de vendedores que necesitan el servicio. Entonces, lo que son un intermediario. Al final ellos prácticamente no son propietarios de los productos, pero son propietarios del servicio, al punto de que ellos son el mayor, en este caso, proveedor de servicios logísticos en el mundo en la actualidad. Tiene sus ventajas por reducción de costos, tiene sus ventajas por cobertura, tiene un problema, si no está bien manejado, que es un tema de confianza. ¿Qué se está llevando ahí? ¿Quién más está utilizando esa bodega? Porque así mismo, como puede ser bien utilizada, puede ser que la carga que está entrando dentro de esa bodega junto con tu producto sea una carga contaminada, que finalmente te pueda afectar como empresa, o que se pierdan ciertos datos y cierta información sensible para la empresa cuando utilizas este tipo de servicios. Es un sistema muy bueno, pero siempre y cuando hay mucha confianza entre los participantes. Interesante. Y bueno, hablando de Amazon, no sé, bueno, ¿cómo ves? ¿Amazon puede estar aquí en Ecuador? O quizás otra empresa, o más bien, no sé, ¿cómo verías tú en Ecuador el tema logístico? O más bien el tema, pues, de adquisición de una empresa de afuera que venga acá, ¿no? Y pueda emplear o más bien realizar ciertas transacciones. No sé, ¿tienes tal vez algún pronóstico que nos puedas decir o algo quizás que tú lo veas? Yo te diría que Amazon no tiene realmente un interés grande en Latinoamérica, y no te lo digo desde mi punto de vista. Tuve la opción en el mes de septiembre de ir al Congreso Mundial de Cadena de Suministro, que todos los años se realiza en el mes de septiembre. Estuve exponiendo allá unos temas y estuve en una exposición de Amazon. Y Amazon justo le preguntaban el tema de abrirse a la India, a la China, que son mercados gigantes. Y decían, no, nuestro interés es primero proteger nuestro mercado nacional. Entonces, si tienen un interés primero, Estados Unidos, antes que ir a la India, que es un mercado gigantesco, o a la China, y antes
está dando un mensaje que mercados como Latinoamérica tampoco son unos mercados tan interesantes para ellos, porque les implica una serie de temas adicionales y una serie de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Son riesgos económicos, son riesgos políticos, riesgos sociales, que tendrían que enfrentar. Entonces, una empresa que quiere cada vez consolidarse más en un mercado, abrir nuevos mercados, y ellos ya lo dijeron, mercados grandes, no tienen tanto interés, también te está mostrando que probablemente Latinoamérica no sea un interés tan grande por el momento para eso. No trabajo ahí, pero te estoy comentando lo que ellos dijeron en sus exposiciones. Claro. En efecto, y también, bueno, no sé si escuchaste, o más bien las personas que nos escuchan nos pueden dar la confirmación de lo siguiente. Algunas retails o inclusive pues empiezan con pérdidas, ¿no? Entonces esto es como una visión más adelante, y quizás tener más pérdida resulta el doble perjudicial para la empresa, en este caso pues el grande Amazon, ¿no? Interesante esta parte, importante verlo también. Lo que sí también escuché, no sé, pues también verlo con Mercado Libre. Bueno, te digo, son empresas grandes que se escuchan y es bueno debatirlo, ¿no? Ver las instancias de algo un poco más real. Mercado Libre, ¿cómo ves tal vez que es un poco más centrado? Yo sé que en Argentina, por ejemplo, se maneja mucho con Mercado Libre, Mercado Pago, y sin hacer tema de cuña, ¿no? Más bien es tema de análisis. No sé, cuéntanos, tal vez esta empresa, o principalmente pues ya como nos defendamos, ¿no? Como se conoce criollamente. Cuéntanos. Probablemente empresas como Mercado Libre tengan una opción mayor de entrar a nuestros mercados, porque tienen una ventaja que no lo tiene Amazon, que conocen la idiosincrasia a la que van a vivir, ¿no? Generalmente cuando se hace un análisis de entrar a un mercado, hay que hacer un análisis cultural, ¿no? Ahí hay un modelo que son el modelo del comportamiento de la sociedad, que Hofstede lo diseñó. Incluso tienen varios libros sobre esto, lamentablemente murió hace unos 2 años. Pero hay que entender la cultura, y la cultura en cada sitio es distinta. Nosotros somos países de altísima incertidumbre. En cadena de suministro, incertidumbre es un problema grave. Cuando tú no sabes cuándo va a llegar el producto, cuando hay mucho lead time, cuando hay incumplimiento, cuando hay mucha variabilidad. Entonces, a una empresa completamente estable, bajo patrones súper ordenados, como, qué sé yo, se me ocurre una empresa alemana, la traes a un mercado latinoamericano, no va a ser tan fácil porque va a tener un shock cultural. O una empresa argentina como Mercado Libre, claro, que entiende muy bien esa realidad de que hoy día puede ser que estén cerradas las calles o mañana estén abiertas, no saben lo que va a pasar, inflación, etc. Ya saben cómo sobrevivir en esos medios. Tal vez no son tan óptimos como Amazon, no tienen la tecnología que tienen estas otras empresas, pero conocen la dinámica y podrían adaptarse mucho mejor. Probablemente por eso lo vas a ver. Y sin hacer cuñas, pero tú puedes ver que acá, en el caso ecuatoriano, Globo salió del mercado, claro, y fue adquirido por Pedidos Ya. Entonces eso te muestra que la dinámica de una empresa no logró consolidarse, mientras que la otra, probablemente más pequeña y todo, era más acostumbrada al medio local. Claro. Bueno, y en efecto, justamente hablando de planeación, vemos que es un factor bastante predominante el tema cultural. Los patrones, pues, tienen que estar lo suficientemente ordenados para llegar a nuestra meta como logísticos, ¿no? Qué interesantes estos temas. Justamente, pues, con eso queremos dar una siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo ve la oferta académica para aprender supply chain? Justamente el tema académico quisiera nuevamente enfatizar, y cuéntanos, pues. Y yo te soy sincero, me parece que estoy relacionado con la mayoría de las principales universidades de acá del país en este tema. Estoy por lo menos en unas 8 universidades, tengo la posibilidad de enseñar estos temas. Yo te diría que es todavía muy débil, no solo la oferta, sino también el conocimiento incluso de lo que se enseña. Porque hay estándares mundiales, modelos estables que ya están comprobados, que están funcionando, y que se te enseñan eso como pilares mínimos. Y
y hay otros modelos mucho más desarrollados que son necesarios que uno aprenda para lo que estás enfrentando actualmente, una economía mucho más volátil, mucho más cambiante. Pero la gente se queda en el modelo antiguo. Te doy un ejemplo. Algo que todo mundo en cadena de suministro debe saber, como mínimo, para el tema de inventarios, es el modelo LEOCO, que es el orden de pedido, la cantidad de pedido económicamente óptimo. Es el básico, pero ese modelo es de 1930. Estoy hablando de 90 años atrás. Ese modelo uno debe conocer desde el punto de vista conceptual. Claro. Saber escribir, debes entender ese modelo, pero el mundo es mucho más complejo. Exacto. El problema es que te quedas en el modelo de los años 30 y hacen los estudios con esos modelos y aplican esos modelos en las empresas y no funciona. Funciona conceptualmente, pero para la vida real no funciona. Hay modelos que ya son con optimización matemática, con análisis de distribuciones y todo eso, y no todas las universidades tienen esa opción. No voy a dar el nombre en qué universidades estoy, pero cuando yo enseño, yo busco enseñarles de esos modelos con análisis estadísticos, análisis de coeficiente de variación, análisis de distribución, porque para eso te sirve toda la ciencia de datos, para hacer modelos avanzados que son aplicables. Claro. Y tú no necesitas gran tecnología, tú necesitas una hoja de cálculo, y si quieres puedes meter un poco de programación, pero hay mucho por hacer. Lamentablemente no estamos explotando eso en el mercado. Hay una rama muy amplia que es la ciencia de datos aplicada a la cadena de suministro, y te soy sincero, no he visto acá mucho en el país, y cuando la poca oferta que he visto en algunos sitios no es muy aterrizada a la realidad. ¿Por qué? Porque no es aterrizada a la realidad, porque te dan el ejemplo del libro. El ejemplo del libro todo es fácil. El ejemplo del libro todo es simple y la respuesta siempre sale. En la realidad te va a faltar datos, la data viene sucia, la data tiene errores. Por ejemplo, me ha tocado data con venta negativa, que eso no debería existir, pero es mal ingresar la data. Y uno tiene que saber cómo depurar la data. Exacto. Entonces, yo le digo que ahí hay un espacio todavía mucho por llenar. Hay que llenar, hay que ir creando cultura. Si ustedes que también me siguen a través de LinkedIn, y por ahí hicimos el contacto, ustedes verán que tengo algunas publicaciones sobre cómo depurar data, conceptos como clipping, visualización de la data. En algunos casos he publicado el código en Python para que vayan viendo cómo se hace, porque hay un potencial ahí gigantesco para el país y para la región, para seguir mejorando. Exacto, bien, más bien justamente la depuración, es lo que estaba diciendo la conferencia que asistí el día viernes, y la limpieza de datos, por más efímero que sea. Eso es lo que veía con la persona que hizo el taller. Si te sale un valor que es entre 1 y 3 y te sale un 4, saber qué decisión tomar, ¿no? Y eso pasa en todos los lados. Eso pasa inclusive para las personas que están en Ecuador, está en la base de datos de los exámenes que recién tomamos en el CENESID. Entonces, miren, son quizás dos casos distintos, pero prácticamente se aplica. Lo importante entonces, justamente de la última apreciación que tú diste, es, bueno, ver los códigos abiertos, ¿no? Python, comenzar a ver la cultura estadística, ver cómo depurar datos. Existen muchas técnicas. En lo personal, por ejemplo, también utilizo RStudio. No sé si has usado Santiago R o prefieres Python. Sí, no, yo en el tema de tecnología, yo era un fanático de R, porque yo R lo aprendí por el 2003, 2004, cuando era consola y usaba R. Y después con RStudio era muy fácil hacer el tema de R. ¿Cuál es el problema de R? Que eres para análisis, es para hacer el análisis, si uno es el que hace el análisis. Pero no es tan fácil para hacer lo que se conoce como un deploy, para ya utilizarlo. No es tan amigable, no tiene tantas librerías, porque es un tema netamente numérico y estadístico. Si tú le quieres poner gráficos, tienes unas 2 librerías de empresa, ggplot2, que es bastante bueno, pero hasta ahí llega. En cambio, en una plataforma como Python, tienes N librerías, tienes N convenciones, tienes tema para generar aplicativos, para generar sistemas web.
Entonces, si bien no es mi fuerte Python versus R, yo soy sincero, para mí es mucho más fácil, tantos años utilizar, más o menos unos 15 años es fácil. Sí. Le veo mucho más potencial a Python, y sobre todo con librerías nuevas que tienen como, bueno, no tan nuevas, que es Pandas y NumPy, que son muy poderosas. Interesante, claro, otra biblioteca también de R, yo también te soy sincero, tuve inclusive la oportunidad de dar un taller y justamente se veía este tema, ¿no? Que son las librerías hechas por las comunidades. En cambio en Python, como tú nos dices, más bien es una enseñanza mía, lección aprendida, pues en Python hay más librerías. Otras también, R6 Sigma, que también usaba dentro de estos talleres. Y bueno, sin embargo es importante pues la globalización de estos datos y tenerlo código abierto, como tú dices, ¿no? Interesante pues esta reflexión. Sí, mira, vamos a hacer con la siguiente pregunta, pues para, más bien volviendo, ¿no? Un poco más a la situación geográfica. Bueno, además de los datos, no sé, en comparación con otros países, ¿cómo ves Ecuador? O más bien sabes la situación, por ejemplo, en Colombia, en Perú. em, ¿Cómo pasa? Más bien, ¿por qué no aprovechamos nosotros la posición geográfica? Más bien, recuerda, pues estamos inclusive pluralizados, ¿no? Vivimos dentro de la Amazonía, vivimos de la sierra, de la costa. Tres, tres fracciones climáticas que es diverso. De hecho, para turismo también nos sirve, pero cuéntanos, ¿qué le faltaría a nosotros? O más bien, ¿cómo ves la comparación con otros países? Yo te digo, el problema que tenemos, uno es la falta de información, que es obvia, que por eso hay que construirla, por eso, lo que les digo, como asociación estamos muy metidos atrás de construir información. Uh-huh. Y el otro problema es un problema que vive el país y que se va agravando. Y ese problema, no me voy a meter en temas políticos, nada, ese Uh-huh. problema es un problema de confianza. Lamentablemente no confiamos entre nosotros, no confiamos en las instituciones, no confiamos en las universidades, no confiamos en el Estado, no confiamos en las empresas. No confías, y cuando no confías no puedes construir, porque nadie puede hacer las cosas solo. Es imposible hacer las cosas solo. Puedes tener la persona más inteligente del mundo, el mejor trabajador. Esa persona no va a hacer el mundo, no va a cambiar el mundo solo. Necesita manos, necesita ayuda. Cualquier gran líder en la historia siempre ha necesitado de otros. O sea, al final del día necesitas de otros. Es un problema de confianza que hay que irlo construyendo, y por eso me voy a regresar al tema que estamos trabajando. Es un tema de clústeres. El clúster, ¿cómo se forma? En función de confianza. ¿Y por qué necesitas la confianza? Porque en un clúster no hay jefe, no hay una estructura piramidal. Hay varias empresas, varias instituciones, varias organizaciones donde nadie es jefe de nadie, ni nadie es más que nadie. Entonces necesitas confiar para que como sistema funcione. Entonces, yo te diría, hay una gran oportunidad todavía en el país de desarrollarnos, aprovechar todos los recursos que tenemos, la posición geográfica, el tema del tipo de personas que tenemos, que son muy creativas en el país. Uh-huh. El ecuatoriano es extremadamente creativo. Eso pone confianza, genera certidumbre en la sociedad, la gente está más tranquila de lo que podría ser el futuro, y el tema se mueve mucho más rápido. Y yo les invito a seguir. Hay un concepto que se llama Strategic Doing, que fue creado por Ed Morrison, ya tiene 35 años este modelo, que se lo ha aplicado en varios países, en varios temas, y que en este caso, mi persona, yo me encuentro tratando de implementar el modelo en cadena de suministro acá en el Ecuador y en otros países, y justo también después te comparto el link. Voy a estar dando una conferencia con él el día viernes de la mañana, a través de la comunidad de ellos, que ya es nivel global. Están en varios países, están en la China, están en África, están en Sudáfrica, en Nigeria, en Estados Unidos, en Canadá, sobre cómo aplicar esto. ¿Y por qué? Porque la cadena de suministro, yo siempre les digo, es mucho de números, etcétera, y es importantísimo, pero puedo ser el mejor número del mundo, utilizarte él, utilizarte Python, utilizarte cualquier tema. Si tú no confías en lo que yo te doy, y yo no confío en que tú vas a usar, no funciona. Simplemente no funciona. Y eso es lo que necesitamos, confianza. Confianza. Y bueno, cuéntame, no sé si conoces la situación en otros países que quizás quieras compartir. ¿Cómo es este tema? El tema pues de
bueno, aprovechar, ¿no?, la posición geográfica y este tema también de confianza, no sé, cuéntanos tal vez si conoces algún caso. El tema es cómo utilices lo que tienes como país. Nuevamente, probablemente, tengo ejemplos. Es más fácil mover las flores desde Colombia a Estados Unidos que moverlas desde aquí, Ecuador, a Estados Unidos. Vaya. Y el costo es mucho menor. Moverlas desde Colombia y tienen una mayor cantidad de mercado. ¿Por qué? Porque saben explotar mejor las cadenas logísticas. Acá tienes unas cadenas logísticas que no son maduras, tienes probablemente por posición geográfica, por tema de luz, tienes mejores resultados, sin embargo, no podemos explotar eso. Tienes otros ejemplos y que son claros, que son repetitivos. Y tú lo puedes ver en cualquier lugar del país, que en vez de explotar, que ir creando nichos de mercado o ir haciendo asociaciones, ir creciendo, todo el mundo quiere competir contra todo el mundo. ¿En qué sentido? Alguien se pone en la tienda o un restaurante, le va bien, y a los pocos meses ves otro balazo. Y a los pocos meses ves otro lado, se reparten ese mercado, quiebran. Algunos sobreviven, pero la mayoría quiebran. ¿Por qué no asociarse? ¿Por qué no unirse? Alguien comienza a sembrar, se le ocurre maracuyá, y le va bien. Y alguien más comienza a sembrar, y todo el mundo se mete a sembrar maracuyá. Después tienes tal oferta que lo que te falta es demanda, y comienzan a quebrar. Y comienzan las protestas de que el precio oficial, que no sé qué, que nos están matando el agro. Pero, oye, primero mira si es que es necesario o no entrar en ese mercado, si vas a ser competitivo. No lo tomes como tema de moda. Entonces, yo lo que te diría es, el problema es que necesitamos explotar las cosas en conjunto, aprovechar y hacer este tema de clusters. Gracias a este tema, esta iniciativa que estamos trabajando, hemos visto que hay muchos clusters productivos en España, en Colombia, en Chile, y la única diferencia es trabajar en equipo. Es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es comenzar a confiar y trabajar en equipo. La creatividad existe de sobra en el país. La buena gana de trabajar existe. Lo que necesitamos es comenzar a unirnos y hacer equipo. Interesante punto, Santiago. Sabes, bueno, también de mi experiencia, tuve la oportunidad de participar como docente académico justamente en este de la economía popular y solidaria. Justamente formaban, ¿no?, el tema de asociaciones, de ser socios, y no ver un tema de una estructura muy conocida como la horizontal, ¿no? Entonces es importante también ver esa parte. Te soy sincero, el tema del cooperativismo es importante verlo dentro de la economía, inclusive aquí en el país, y eso es mucho de lo que decían, ¿no?, dentro de los docentes, es que por parte del PIB, la economía, propiamente la economía popular, forma parte de un gran porcentaje. Entonces también es verlo, ¿no?, formalizar estas estructuras, y cómo no, desde el pequeño, desde el mediano, y pues ser equitativas también con el grande, ¿no? Entonces pueden hacer muchos productos, como tú dices, que se acoplen a estas nuevas economías, pero si no existe, yo creería, no sé si estamos de acuerdo, Santiago, el tema de cooperativismo, pues formalizar, ¿no? O sea, en la instancia que se pueda, ¿sí? Excelente, pues, excelente reflexión. Sí, bueno, primero también te quería invitar al link que teníamos pendientes, que nos ibas a enviar, pues, si lo puedes comentar en LinkedIn, te agradecería bastante. Y a las personas, pues, que nos sigan desde Spotify, pues, vayan a LinkedIn. Estamos haciendo este debate y, pues, Santiago, pues, como no, que sea tu primer comentario con el link que nos quedemos pendiente, y poder ahí generar algunas reflexiones adicionales, ¿no?, como siempre se pueden realizar, ¿sí? Entonces, eso es mi primera invitación, para dar paso a la siguiente y, bueno, veamos también cómo nos va en el tiempo, ¿no? Bueno, estábamos hablando del tema de los rubros económicos. Tú nos contabas en la división de comidas para mascotas, ¿no? Este rubro está creciendo muchísimo, pero ¿qué necesidades existen a nivel logístico o a nivel de planeación? Yo te diría que problemas dentro de planificación del rubro es que siempre te va a faltar ciertas materias primas, porque el país no es productor de todas las materias primas y muchas las tienes que importar. Entonces ese es un problema con el que tienes que vivir, pero es manejable. Es manejable.
Yo justo publiqué, perdón, tema del blues acá, una entrevista a una de las personas de ASSM cuando hablábamos de este tema del COVID, que todo el mundo, el entorno buca y todo el mundo comenzó a utilizar eso, que fue un tema nuevo, que ya tiene años ese concepto. Siempre va a haber inestabilidad. Hemos tenido la caída de las Torres Gemelas, el problema económico de 2008, etcétera, etcétera. Yo te diría que este sector dentro de la economía tiene los mismos problemas que tendrá cualquier empresa a nivel mundial y siempre y cuando sea bien manejado con planificación, funciona. Es lo único que tú necesitas planear bien. Y para poder planear bien necesitas buena información, necesitas tener información y tener cierta estabilidad en la información. Mientras eso exista, puedes hacerlo. Y tiene cierta distorsión en la información que es uno de los temas que como sociedad tenemos que, yo diría, no aprender a vivir, sino aprender a solucionarlo, que es el tema social. Tienes las protestas sociales, los cierres de vías, etcétera, etcétera, que están ahí, que están ahí y que nos corresponde a todos ver cómo solucionar esos problemas. Porque no es un problema del Estado. Generalmente la gente, el Estado tiene que resolver. Oigan, todos somos del Estado. El Estado no es una persona, el Estado somos todos. Y tenemos que ver cómo lograr solucionar el problema con esas personas también, porque ellos también son parte del Estado, para que la información que entra a los procesos de planificación sea más estable. Que tú puedes armar cualquier modelo matemático para decir, así voy a hacer mi planificación, etcétera, etcétera, y mañana pasa algo que no estaba pensado, no que sí. Yo te diría, la industria vive los problemas que cualquier otra industria a nivel mundial, siempre y cuando manejes bien, tengas las cosas claras, respetes la normativa, te va a ir bien. Pero necesitas planificar bien las cosas, tener un plan. Hay un proverbio africano que es muy bueno, que dice, si tú esperas que el mañana llegue, el mañana va a llegar. Si tú no esperas que el mañana llegue, igual va a llegar. Entonces, te va a llegar el problema tarde o temprano, o lo bueno te va a llegar tarde o temprano. Tienes que planificar, mientras planifiques bien, te va a ir bien el industria o cualquier industria. Qué interesante, justo una frase pues de salida. Y más que nada, bueno, antes de ya poder cerrar un poco el tema, quisiera que a las personas que nos escuchan, ¿qué series, quizás algún escrito, quizás paper, no sé, alguna situación o inclusive serie de Netflix recomiendas a nuestras personas que están escuchando? Sea planeación o sea de logística, pues cuéntanos. Ok, yo soy sincero, yo sí soy malo para ver películas de televisión. Justo el otro día me decían, ¿has visto tal serie? No, tal otra serie, no, tal película. Casi no veo series ni películas. Yo soy un fan de los libros, ¿no? Sí soy un fan de los libros, y yo lo que hago muchas veces es me descargo el libro, me consigo el libro, pongo un lector en el teléfono y voy escuchando el libro y después lo leo, incluso conecto en el auto mientras estoy movilizándome y lo voy escuchando varias veces para aprender. ¿Qué yo sí recomendaría nuevamente a las personas que tengan interés en el tema de cadena de suministro? Yo les comenté, hay esta asociación que se llama ASSM, ¿no? Y este diccionario APIX. Ellos tienen muy buenos artículos que van publicando todo el tiempo, todos los días te publican artículos, y ahí puedes aprender muchísimo, Yo creo que me leo un artículo de ellos diario. Son artículos que te lees de 4 o 5 minutos. Entonces los buscas como ASSN y los encuentras. La otra, también vuelven a nuestra asociación, les vamos publicando nosotros continuamente videos, pastillas de 4 o 5 minutos, donde expertos a nivel mundial te platican y te explican temas de cadena de suministro, cosas, por ejemplo, en la India, ¿qué está pasando? En la India hay un proceso que se llama Quick Commerce. Tú compras algo online y te llega a tu casa de 10 a 15 minutos, no más de 15 minutos. Entonces me compro un televisor y en 15 minutos están timbrando en la puerta de mi casa y entregando. Interesante. Eso es lo que se está viniendo en cadena de suministro. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en España? En España hay un gran problema dentro de la cadena de suministro, que es por el tema del transporte. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Al transporte le han hecho baja el precio,
que finalmente hiciste que la industria no sea conveniente. Entonces, como trailero no es buen negocio estar ahí, como empresa no es buen negocio. Nos pegó el COVID y algunos quebraron, y los pocos que quedaron son los pocos que sirven. Entonces ahora te falta en Europa, te falta transporte. Entonces tienes que aprender todas esas cosas. Entonces yo lo que les diría, no sé mucho de series, es leer bastante, sobre todo esto de ASSM. Hay muchos libros, yo soy fanático de leer, y mucho material gratuito. Yo les diría el 90% de lo que ellos tienen es gratuito, es muy bueno, y nosotros también como asociación compartimos mucho material gratuito. ¿Por qué? Creo que de ahí estamos haciendo ahí algo que ustedes también están haciendo, que es muy loable, que la mejor forma de ayudar a esta sociedad que mejore, crear la confianza y todo eso, es crear cultura. Es crear cultura, es enseñar estos espacios como el que ustedes tienen con este podcast. Lo que estás ayudando es a la sociedad que aprenda más y comience a confiar en temas más técnicos, y se dé cuenta de qué está pasando en el mundo y qué puede pasar, ¿no? Entonces yo les recomendaría estos dos temas, los artículos de ASSM, o si quieren pueden ver nuestros videos también, que son cortitos y explican lo que está pasando. Interesante, Santiago, nos has dejado con la pastilla, pues, de aprender más. Este tema es bastante grande, pese a que le segmentamos con planeación. Pues bueno, queda a nosotros, pues, aprender un poco más. Sin embargo, como yo les debía a las personas que nos escuchan y también a Santiago, uno de los hallazgos importantes que estaba notando aquí, a las personas que ven en YouTube, que estaba viendo por diferentes maneras, es importante, incluso a mí me apasiona mucho anotar y aprender. Puedo anotar primero la importancia de las 4 P's, ver las personas como tal, la formalidad de la información, la confianza, ¿sí?, para generar la certidumbre. ¿Qué más? El tema de la cultura estadística. Tenemos 2 libros, el que ya nos van a pasar. Para eso, Santiago, pues nuevamente te hago la invitación para comentar en LinkedIn, para saber qué exactamente textos, ¿no?, que necesitamos verlo. También ver el tema de las bodegas, sea pública, privada, o diferentes, pues, rubros que se manejan en los centros de distribución. Es importante también verlos. Algo adicional, y pues algo que me causó bastante intriga, el tema de los modelos, ¿no? Cada vez se tiene que formalizar, y más que nada hacer réplica, a utilizar el Machine Learning a nuestro favor, ¿sí? Es interesante estas reflexiones que nos traes, y bueno, hay más temas, más datos que quizás puedes retomar a la persona que me escucha, y puedes revisarlo nuevamente, pero de manera personal, esto considero importante, y obviamente todo el podcast, pues, es la relación, ¿no? Es buscar generar contenido de valor y podamos aprender todos como sociedad. Eso es muy importante. Finalmente, Santiago, dinos tus redes sociales, por favor, para que las personas te busquen y puedan, inclusive, no sé, a mí me accediste, soy sincera a la audiencia, pues, Santiago me respondió bastante rápido, tenía este tema del podcast, y otra cosa que te pregunté hace muchos años, de hecho yo le sigo a Santiago hace mucho tiempo, quizás pues por esta premura de que ahora le entrevisté a ti, pues bueno, cuéntanos más bien tus redes, por favor, para que la audiencia te siga. A mí me encuentran directamente en LinkedIn. Yo tengo algo de Twitter casi no publico okay. Cuando, lo que se publica en LinkedIn se republica en Twitter. Okay. Twitter siempre es un lugar un poco más caótico, más caótico, sí, y las otras redes sociales simplemente no las uso. Pero en LinkedIn me pueden seguir, Santiago Nájera, todo unido, mi nombre y mi apellido, como otra Nájera. Me pueden seguir, y desde ahí pueden tener acceso a un montón de temas de cadena de suministro. Continuamente estoy publicando más o menos unas 3 a 4 veces por semana, sobre todo contenido de lo que está pasando, en cadena de suministro. Hay unos temas muy interesantes que se vienen. Hay cosas que uno se sorprende, ¿no? Todo el mundo le dice, no, y el tema de robotización, el tema de inteligencia artificial, que se viene esto, etcétera, etcétera. Suena chévere, pero ¿y qué vamos a hacer en nuestro medio? Claro. ¿Qué es lo que nos falta en nuestro medio? Entonces, en nuestro medio nos falta cultura estadística, nos falta conocer procesos, esas cosas hay que aprender. Entonces, mira, eso es lo que está viniendo en el mundo, y lo que necesita nuestra región, nuestro país, es cultura estadística y cultura de procesos. Y después darás el salto, ¿no? Entonces, continuamente estoy publicando sobre estos temas porque hay que ir generando esa cultura. Caso contrario,
podemos traer a los mejores científicos de datos, no nos va a servir mientras no hay la data. Es lo mismo que en este caso te compres una lancha y estés en las montañas. ¿No? Claro, sin la guía. Necesitas el sitio para navegar. Claro. Eso, y por otro lado, nuevamente, Jair, aquí agradecerles y felicitarles nuevamente por crear estos espacios educativos y de información que realmente son los que sirven a las personas para ir viendo hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las distintas industrias, y sobre todo acá este tema de nosotros desde cadena de suministro es del 80% de lo que es una empresa, es cadena de suministro. Uno dice, no hay cadena de suministro, soy de un banco. Oye, ¿y cómo crees que te dan los enlaces y las conexiones y alguien planificó? Entonces, soy un médico. Ok, trate de operar sin gasas, sin bisturí. Tienes todo, está atrás la cadena de suministro. Somos los que estábamos detrás de bambalinas haciendo que funcione todo. Ahora somos un poco más visibles, pero la mejor forma de ir aprendiendo esto es a través de estos espacios. Que nuevamente muy agradecido con ustedes de poder compartir. Interesante, Santiago, gracias. También, bueno, importancia de los datos abiertos, ¿no? Quizás, no sé, un pequeño spoiler para las personas que nos escuchan, podríamos hablar de este tema. Gracias, Santiago, nuevamente. Me pareció bastante interesante tu intervención y pues bueno, esperamos que haya otro podcast que podamos contar contigo. Escuela Lean es un espacio para las personas que gustan de aprender y también quieren hacer el tema de dialéctica como bien lo hicimos este día. Pues Santiago, si hay otra oportunidad, pues te hago la cordial invitación. Ya sabes, la agenda está abierta para todas las personas. Ahorita estamos, bueno, quizás un poco apretados para poder repetir lo tuyo, pero creo que con esta instancia de ahora me quedo bastante satisfecho. Y bueno, para las personas que nos escuchan, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, importante hacerlo, como ustedes saben. Y por tema, bueno, también hay que ser sincero, por tema del mismo algoritmo que hablamos, algo de Amazon quizás, compartan, debatamos, hagamos mensajes, hagamos más que nada prácticas importantes y no solamente hablemos de lo mismo, hablemos de estos temas que son de vanguardia. Eso, estimado Santiago, gracias nuevamente a las personas que nos escuchan, también pues que tengan un feliz resto del día. Pues bueno, seguimos para el siguiente podcast y esperamos que esté Alfredo o mi persona, Jair Aldaz al habla, y gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Jair. Muchísimas gracias.